Roberto Aspiazu, representante del Comité Empresarial. Buenos días, Roberto. Buenos días. Ustedes también están queriendo interponer una medida cautelar y recurso de amparo. ¿Basado en qué? Básicamente una medida cautelar basada en el artículo 87 de la Constitución, que brinda garantías a los ciudadanos que en caso de considerar que sus derechos constitucionales han sido violentados, recurrir pues a un recurso de esta naturaleza. Intentamos presentarlo ayer por la noche al juez de turno, pero resultó que hay una resolución del Consejo Nacional de la Judicatura que impide hacerlo. Lo vamos a hacer hoy a primera hora directamente a la sala de sorteos. ¿Qué se intentaría con ello? No, básicamente que el juez que se ha asignado conmine al director del registro oficial para efectos de que la ley tributaria no sea publicada, considerando que no ha seguido el debido proceso y en atención de que habiendo una resolución parlamentaria en sentido contrario, significa pues que hay un conflicto, una pugna que tiene que ser dirimida por la Corte Constitucional, que pensamos que en esos términos tendría que proceder la función ejecutiva conforme un llamado público que hemos hecho a página completa en Diario del Comercio, igualmente en otros diarios del país, para efectos justamente de tratar de impedir que esta ley tributaria entre en vigencia por la serie de vicios que ha seguido en cuanto tiene que ver con su procedimiento. ¿Esta medida cautelar acompaña a la interpuesta por la oposición? ¿Es distinta? Son procesos independientes. Realmente yo desconozco los términos dentro de los cuales ha sido presentado este recurso por parte de sectores de la oposición. Nosotros, como cámaras de la producción, hemos considerado que en la legítima defensa de los intereses, no solamente de los agremiados a multiplicidad pues, de organizaciones del sector productivo, sino de la ciudadanía toda, teníamos que proceder de este modo. Porque en última instancia esta es una ley que va a impactar duramente en el bolsillo de los ecuatorianos, contrariamente a lo que viene sosteniendo el gobierno. Para terminar con la parte legal y poder entrar ya en los efectos o consecuencias que tendría esta ley, ustedes alegan o hacen referencia al artículo 301 de la Constitución, que dice que si bien el Ejecutivo puede enviar los proyectos de ley para reformas de tipo económico o reformas tributarias, solamente la Asamblea Nacional puede aprobarlas o sancionarlas. En este caso no ha habido una discusión y eso impediría que pueda entrar por el Ministerio de la Ley. En efecto, el 301 dice claramente, solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, no habla de decreto ley, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. De otra parte, el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 68, respecto a la iniciativa, indica claramente solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. De otra parte, advertimos que en el artículo 53 hay un vacío porque establece el procedimiento para efectos de la expedición, reforma, derogación e interpretación de leyes orgánicas que requerirán de mayoría absoluta de los miembros, pero no hablan nada respecto al archivo de un proyecto de ley presentado con estas características, esto es con carácter económico de urgente, de manera tal que nosotros pensamos que hay un acto administrativo de la Asamblea que está en firme, que de paso se ha dicho, fue aprobado inicialmente por 53 legisladores, cuando todavía la sesión estaba en curso y se fue incorporando otros en los minutos siguientes, y cuando se produce la rectificación ya no son 53, son 67 votos, es decir, más de los 63. Lamentablemente la ley no prevé este tipo de detalles y evidentemente ante el vacío nosotros pues fundamentalmente estamos alegando que hay perjuicio a derechos constitucionales debidamente consagrados que guardan relación con el debido debate, con la participación ciudadana, cosas que no se ha cumplido. Ahora, después de aplicar esta medida o solicitar esta medida cautelar ante un juez, ustedes acudirán a la Corte Constitucional precisamente para solicitarle que dirima entre estas dos posiciones extremas y de interpretación de las leyes que hay en este momento por parte de oposición, sector empresarial y ejecutivo. Seguramente que sí, evidentemente es una opción que estamos considerando y en las próximas horas estaremos tomando una decisión. Por lo pronto
Veremos qué sucede con esta medida cautelar que hemos presentado, obviamente abrigando esperanzas de que sea acogida para efectos de que la ley no se publique en el registro oficial, sobre todo considerando, reitero, que esta va a tener un grave impacto económico, no solamente sobre las actividades productivas, sino también sobre la economía popular. ¿Considera usted que desde un inicio este proyecto ya empezó mal? Tal vez no debió haberse enviado por la vía urgente económica para no presionar y poner contra la pared a la Asamblea y que este tipo de cosas ocurran. Bueno, evidentemente hacía la cita del artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el sentido de que se prevé que este tipo de ley se envíe por trámite ordinario. Hemos citado también el artículo 301 de la Constitución, que igualmente reza que estos proyectos tienen que ser aprobados por la Asamblea y no prevé este mecanismo de decreto ley, que es diferente a una ley aprobada. O sea que en esos términos nosotros evidentemente advertimos que hay suficiente basamento jurídico para efectos de presentar tanto la medida cautelar como posteriormente alguna acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo evalúan ustedes el desempeño de la Asamblea Nacional? Se ha querido responsabilizar a la oposición, que ciertamente tiene una responsabilidad al haber abandonado las sesiones de la comisión, pero también vemos que desde la presidencia de la Asamblea hubo un llamado, por ejemplo, a discutir la ley de comunicación cuando había esta prioridad. A ver, Janet, seamos claros, siempre que la intención del gobierno, de la función ejecutiva, así como de la mayoría oficialista en la Asamblea, fue quemar tiempo para efectos de que esta ley, sin que sea tocada, entre por ministerio de la ley. Tal es así que cuando antes del inicio del feriado se convoca la Comisión Económica y no se consigue quórum, se podía haber convocado hasta el jueves, es decir, hubo 3 días adicionales para convocar y nunca se convocó. ¿Por qué no se convocó? Porque sabían que no tenían mayoría, les hacía falta el voto del independiente manabita Ramiro Cedeño, que seguramente iba a votar con la oposición para el archivo del proyecto de ley. Ese iba a ser el informe de mayoría, entonces por esa razón le dieron largas e impidieron que se emita el informe como corresponde, lo cual no puede constituir óbice por ningún motivo para que la Asamblea deje de debatir el proyecto de ley. El Pleno hizo lo correcto, hay una votación de por medio, igualmente una resolución que está en firme, y nosotros pensamos que frente al conflicto presentado, le reitero, este es un caso que debería ser dirimido por la Corte Constitucional. Sobre el monto de los nuevos ingresos que tendría el Estado también hay discusión. El oficialismo y el Ejecutivo manifiesta que serán entre 400 y 450 millones de dólares, pero otros cálculos pues anticipan que el ingreso podría hasta superar los 1.000 millones de dólares. A ver, yo pienso que lo primero sería exigirle al gobierno que se ponga de acuerdo en el manejo de las cifras. En una cadena de ayer escuché al presidente que decía 364 millones de dólares, el ministro de Finanzas 330 millones de dólares. En un panel del fin de semana, el director general del SRI reconoció que los 2 puntos de ISD, del impuesto a la salida de divisas, le van a producir al fisco este año entre 420 y 440 millones de dólares. Es decir, basta sencillamente colegir y hacer una regla de 3 para anticipar que los 3 puntos adicionales de ISD van a representar no menos de 650 millones de dólares considerando las condiciones de la economía en 2011, de modo que de cara a 2012, con el crecimiento natural de la economía, estaríamos hablando de no menos de 700 millones de dólares. Solo por ISD. Claro, solamente por ISD, más los otros impuestos que son impuestos. 100 y pico, 200 millones, de manera tal que el paquete va a terminar valiendo entre 800 y 900 millones de dólares tranquilamente. Ahora, lo cual no debe llamar la atención, Janet, porque de acuerdo a la proforma presupuestaria que ha sido presentada recientemente a la Asamblea, el déficit fiscal que se prevé para 2012 es de poco más de 4.800 millones de dólares, es decir, 7% del PIB, de manera tal de que este paquete por lo menos permite financiar aproximadamente un 20% de este déficit. El Estado, el SRI, ha manifestado que el gobierno o el Estado necesita nuevos ingresos para poder, entre otras cosas, sostener la dolarización, además de su enorme gasto público y obras. Pero yo quisiera saber si esta es la única forma de que el Estado pueda tener recursos, porque hay todavía un alto porcentaje de contribuyentes o personas que deberían contribuir a los que no se les cobra impuestos. Pero el enfoque principal es que
este nivel de gasto únicamente es sostenible merced al elevado precio del petróleo, que este año ha representado un ingreso adicional en el orden de 3.100 millones de dólares que obviamente se han gastado, se han monetizado y en definitiva esa es la causa por la cual este año vamos a tener un buen desempeño, un crecimiento en el orden de 6%, pero obviamente con un crecimiento más marcado en los sectores que están directamente relacionados con la inversión pública, electricidad, agua, construcción, mientras que los otros evidentemente tienen una tendencia a crecer algo menos, pero esto es lo que nos preocupa, ¿no? Con niveles de ingreso por petróleo a niveles históricos, que estemos abocados a nuevos paquetes tributarios que continuamente van aumentando la carga y en definitiva lo que va a suceder es que al aumentar la estructura de costos del aparato productivo, de todo lo que son bienes importados, en última instancia eso se va a traducir en un incremento en el nivel de precios en momentos que estamos con problemas en el manejo de la inflación. Este año lo que programó Banco Central era 3.4% y vamos a cerrar el año por encima del 5%, es decir, entre el 50 y 60% más de inflación de lo que se programó. Para el año venidero ya se está programando una inflación de más del 5% y nosotros pensamos que esa inflación puede llegar al 8%, lo cual en régimen de dolarización ciertamente es preocupante. Con eso me quedo, Roberto Aspiazu, muchísimas gracias por estar esta mañana. La medida cautelar interpuesta ya por la oposición tiene 48 horas para ser resuelta. Veremos qué es lo que sucede. Y nosotros también. Pero ustedes la interponen hoy. Serían ahí algunas horas más.